Ok. Bueno, bendito sea el Padre Eterno. Tenemos el privilegio de tener este tiempo con ustedes. Y esperamos que lo que vamos a escuchar en el día de hoy sea benéfico para nuestro aprendizaje, sobre todas las cosas, porque muchas veces nos preguntan, nos dicen, bueno, ¿y ustedes qué pasa con lo que enseñan? ¿Verdad? Y lo que vamos a enseñar el día de hoy es acerca de las lenguas. En las iglesias se habla mucho de ello y se dice que en algunas iglesias se dice que quien no habla lenguas no tiene la salvación, no es salvo. Y hay personas que un día les van a decir esto y entonces se preocupan, bueno, entonces ¿yo qué? ¿Tengo salvación o no la tengo? Bueno, ¿yo estoy dentro del plan del Eterno o no estoy? ¿Ok? Por eso es importante que miremos esta enseñanza en el día de hoy. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno y que sea Él guiándonos, que sea Él llevándonos a la verdad escritural. Padre Eterno, tú eres el que es la verdad, tú eres la verdad. Tu palabra es verdad, la verdad absoluta. Y cada persona puede decir lo que guste, lo que quiera, no se lo podemos impedir, pero sí es importante que tu Espíritu nos guíe para que podamos comprender la verdad escritural, sobre todo en los desórdenes que se cometen en las congregaciones, porque no se estudia de estas cosas, o porque asumimos que lo conocemos a la perfección y muchas veces no hemos profundizado en ello, solo hemos leído, solo hemos escuchado un poco, pero no hemos profundizado. Por eso te pido que sea tu Espíritu el que nos guía a la revelación verdadera, la revelación escritural. Gracias, Padre Eterno, porque usted es bueno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Bueno, vamos a tratar un tema que es delicado, como muchos de los temas que hemos tocado, pero necesitamos darle el balance correcto. El balance correcto, mis hijos tienen una patineta electrónica, ¿verdad? Podría llamarse. Y quien no esté balanceado en ese aparato, inmediatamente se va a caer. Lo mismo sucedería con este tema. Necesitamos darle el balance correcto porque si no, vamos a tropezar. Lo que se ha dicho por mucho tiempo, que dicen que es lo que dice la Biblia, a veces no lo es. Entonces viene resultando una mentira disfrazada de verdad. O no nos han dicho la verdad completa acerca de estas cosas. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura con respecto a este tema? Hay mucho que decir. Acabamos de terminar las enseñanzas del Espíritu Santo y esto parece estar ligado también porque es un don del Espíritu Santo. Entonces, pero no nada más es el hablar en lenguas. Es el énfasis que se hace en las congregaciones, en la mayoría, que tienen la característica de pentecostales. El punto nada más es hablar en lenguas, pero hay muchos dones del Espíritu Santo. Entonces, nada más necesitamos el don de lenguas o qué necesitamos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Primero vamos a ver dónde se originan los idiomas. Eso es lo primero que tenemos que saber. Si vamos a hablar de lenguas, primero vamos a ver dónde se originan los idiomas. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 1. Dice la Escritura, dice así: tenía entonces toda la tierra, ¿qué cosa tenían? Una sola lengua. ¿Qué es una sola lengua? Yo no conozco personas que tengan dos lenguas. Conozco personas que tienen una sola lengua. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién dijo lenguajes? ¿Besalel? En inglés dice lenguaje. Órale, hermano, está bueno eso. Sí, o sea, si estuviera traduciendo la hermana Damaris, ahorita estaría hablando ¿de qué? De lenguajes. ¿Y qué son lenguajes? Lenguas. ¿Verdad? Bien fácil. Ok, entonces todos tenían un mismo lenguaje. Vamos a decirlo así para entenderlo.
todos hablaban lo mismo. A ver, ¿qué lenguaje les gusta para poner un ejemplo? Español, ¿verdad? Todos hablaban español. Un ejemplo. Todos entendían. No había ningún problema de que usted iba a otro lugar y... ¿Qué dice? ¿Qué me está diciendo? Todos entendían lo que se hablaba. Todos tenían las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura. Aquí me equivoqué al escribirlo. ¿Verdad? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar, lo que sería hoy en día Irak. ¿Ok? En esa región. Y se establecieron. Allí se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y vamos a cocerlo con fuego. Pues no podían cocerlo con otra cosa, ¿verdad? Más que con fuego, por supuesto. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, en lugar de usar piedra, usaron ladrillos. Y el asfalto lo usaron en lugar de mezcla. ¿Ok? ¿Y qué hicieron? Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Vamos a edificar una torre, cuya cúspide, o sea, lo alto de la torre, lo más alto, la punta de la torre, llegue hasta ¿dónde querían llegar? Nada más querían llegar al cielo. Estos estaban más adelantados que la NASA. Ellos querían llegar hasta el cielo. Y hagámonos un nombre. Bueno, que le iban a poner nombre a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso de hagámonos un nombre? ¿Dice algo ahí en la versión que tú tienes, hermana? Bueno, a ver si la encuentra. Pero les voy a decir qué significa eso de hagámonos un nombre. Vamos a hacer que hablen de nosotros. Vamos a hacernos famosos. Estamos en Génesis 11:4. Sería el versículo 4. Construyamos, ¿sí? Una ciudad, ¿qué más? Con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué más? Así nos haremos famosos Ahí está bien, ya, con eso. Así nos haremos famosos. Esa frase que nos tradujeron, hagámonos un nombre, pues no se entiende al español. Vamos a hacernos famosos. Y vaya que se hicieron famosos. Hasta el día de hoy se conoce de la Torre de Babel. ¿Se hicieron famosos entonces, sí o no? Sí. Hay hasta películas de eso. Se hicieron famosos. Y dicen ¿por qué? Por si fuéramos esparcidos sobre la tierra. O sea, y estos ya sabían que eso podría provocar que fueran esparcidos. Entonces podemos apreciar que todos tenían el mismo lenguaje. Me equivoqué aquí. No sé por qué. No pasó una... No tiene ahí una diapositiva de una torre. Debería tener una torre aquí. Yo la puse. ¿Qué pasó? No lo sé. Les iba a mostrar lo que es una representación de la Torre de Babel. Era en forma de un edificio con escalera, prácticamente. Pero no terminaron de construir. No la terminaron. Quedó inconclusa. O sea, ellos seguían en su propósito. Pero ¿qué palabra aparece? ¿Cuál es la palabra que aparece como lengua? Porque era un solo lenguaje. Ya sabemos que era lenguaje. Pero ¿cuál es la palabra hebrea que aparece como lengua? Para que nosotros la podamos entender. Y la palabra hebrea que aparece como lengua es safá. El plural sería sefet, que significa labio, como el límite natural de la persona, labio. Pero por implicación lo que implica es lenguaje, habla, hablar, labio, lado, lengua, lenguaje, orilla o palabra. Todos tenían las mismas palabras, todos tenían el mismo lenguaje, todos hablaban lo mismo, todos tenían el mismo lenguaje. Es lo que nos quiere decir en palabras sencillas.
¿Y qué hace el Eterno cuando ve que tienen ese empeño? Ahora, ese empeño de llegar hasta el cielo no era por buscar del Eterno, era para que ellos fueran los adorados. Por eso sí van a ser famosos, para que nos hagamos de renombre, nos hagamos famosos, para que hablen de nosotros, para que digan, miren, eso sí, son de los buenos. ¿Okay? Estaban guiados por Nimrod, que él de por sí ya tenía ideas locas de ser Dios. ¿Okay? Bueno, ¿y qué hace el Eterno? Versículo 5, Génesis 11:5. Y descendió el Eterno para ver la ciudad. Él la miraba desde donde estaba y sabía lo que estaban haciendo. ¿Qué más miró? Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Y qué hizo? ¿Qué hace el Eterno? Y dijo el Eterno, he aquí, el pueblo es, ¿cuántos? Era un solo pueblo, era una sola raza en aquel entonces. Y todos estos tienen, ¿qué cosa? Un solo lenguaje. Bien, la misma palabra que el versículo 4, donde decía lengua. Y han comenzado la obra. ¿Y qué dice? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, estos van a seguir en su intento haciéndolo, lo que están haciendo. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí, ¿qué cosa? Su lengua. ¿Para qué? Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Hasta ahí llegó la torre. Porque ahora cuando se levantaron y quisieron comunicarse con los demás, uno hablaba chino, otro alemán, otro griego, otro latín, otro lenguajes antiguos. ¿Verdad? Uno es un ejemplo que estoy poniendo. No sé si el inglés ya existía en aquel momento, pero si existió, ahí empezaron a hablar inglés. Ahí empezaron a hablar la lengua que no hablaba nadie. ¿Y qué sucedió? ¿Qué creen que pasó? Perdón, es que no te escuché, no, ni los demás te escucharon. ¿Pero por qué? No. Entonces, ¿con quién se unieron? Con los que se entendían, ¿no? El grupo que se entendió, pues con estos se juntaron. Es como en el trabajo, de pronto llega alguien a trabajar y anda buscando la bolita que hable su idioma. Y ve que ahí hay unos, ¿verdad?, que hablan lo mismo que él y se junta con ellos. De los que hablen de su mismo idioma, así como hablen, ¿ya? Que les entienda, con esos se junta, con esos come, con esos va al lunch y todas las cosas por el estilo. Eso sucedió lo mismo entonces. Los que empezaron a hablar el mismo idioma se juntaron. ¿Y qué hicieron? Se tuvieron que separar porque no se entendían con los otros. Tal vez se conocían, pero ya no se entendían. No sé qué me estás diciendo. Y tuvieron que separarse, tuvieron que dejar entonces hasta ahí la torre, ahí se quedó. Porque el Eterno confundió su manera de hablar y ahora les da sobrenaturalmente un lenguaje que ni ellos saben. Tienen la noción de lo que están diciendo, pero no saben, no pueden comunicarse con nosotros. Entonces, la palabra lenguaje que encontramos aquí, lenguaje, es la misma que está acá. Es la misma que ya vimos en el versículo 1, donde también lo estábamos viendo, que era como que tradujeron como lengua, todos tenían la misma lengua. Entonces, nos tiene que servir esto de referencia en el estudio para que cuando veamos la misma palabra en otros pasajes, no cometamos el error de decir, bueno, es que ahí era esto y allá no. Lenguaje es lenguaje y es lo que empezaron a hablar, otro lenguaje. ¿Dónde nacen los idiomas? Aquí. Génesis capítulo 11. Ahí nacieron los idiomas. Bueno, ¿y por qué las personas hablan diferente lenguaje si todos venimos de Adán, supuestamente? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo? Y sería lógico, ¿no? Si todos descendemos de Noé y luego de Adán, se supone que deberíamos de hablar el mismo idioma. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, tenían la intención de llegar muy arriba y esto es lo que sucede. Pero vamos a ver que hay una diferencia entre lengua de carne, esta, y la lengua de idioma.
Vamos a ver cómo si hay una diferencia en el lenguaje hebreo. Dice la versión interlineal, hebreo-español, libra mi alma, oh Eterno, del labio. Y aquí la palabra labio es, no les dije que le pusieran atención cuál palabra era. Aquí está. Es la palabra hebrea 8193, la que nos habla de lenguaje. ¿Cuál es la palabra? 8193. Guárdela y grábela en su mente. ¿Ok? Vamos a llegar entonces aquí. Dice, libra mi alma, oh Eterno, ¿de qué? Del labio mentiroso. ¿Y cuál es la palabra que tenemos como labio? 8193. Entonces, estaría diciendo, libra mi alma de palabras, del lenguaje mentiroso, de los que hablan mentira, ¿ok? Y de la lengua. Y aquí la palabra lengua, sí, fraudulenta. La palabra lengua es otra. Y entonces vimos labio, que sería el lenguaje, y lengua, que sería la palabra hebrea 3956. Y esa palabra hebrea, bueno, vamos a ver qué significa. Ya hay no hace una diferencia. Ok, esta sí significa el miembro del cuerpo, el que movemos para poder hablar. Esto es lo que sí significa. La otra es lenguaje, pero también tenía una definición entre todas de labios, si se acuerdan. Ok, por eso dice aquí, líbrame del labio mentiroso. Pero vamos a ver, cuando el Eterno les da una profecía de que le hablaría en lenguas a su pueblo, de que le hablaría en otro lenguaje. ¿Por qué? Porque no quisieron atenderle en el lenguaje que él les hablaba, el lenguaje que ellos escuchaban, que ellos sabían, que ellos comprendían, que su pueblo entendía. Ok, no le quisieron entender, no quisieron escucharle de esa manera y dice, bueno, les voy a hablar en lenguas. Ya que ustedes no me quieren escuchar a mí, les voy a hablar en lenguas. ¿Y no les parece curioso? ¿O no les parece algo, ahora sí que difícil de entender? De que si no entendemos, por ejemplo, hay jóvenes aquí que no me entienden mucho de lo que digo, porque no hablan español. Pero ¿no les parece raro que si no le entendemos al Eterno en el idioma que hablamos, cómo en las iglesias sí le entienden en otro idioma o en lenguas que ni hablan? Y salen bien bendecidos, y se sale bien bendecido y bien gozoso y bien contento. Estuvo tremendo el servicio. Pero no entendiste nada de lo que dijeron, porque el predicador, hay predicadores que hablan 5 palabras en el idioma que usted habla y otras 20 en lenguas. Y no le entiendes qué está diciendo, no sabes qué está diciendo. Pero la congregación se pone bien encendida, así como estábamos en la alabanza, bien encendida. Entonces, ¿no les parece curioso o raro que no se entienda lo que se dice y dice uno que sale bien bendecido? Yo salgo bendecido cuando entiendo lo que estoy hablando y entiendo a la persona que me habla. Cuando no le entiendo, me quedo como que, ¿me habrá dicho esto o qué me quiso decir? Bueno, el Eterno dice que va a hablar a su pueblo en lenguas. Y mire, Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento. Y esta es la manera de estudiar la Biblia. Mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea sobre línea. Así como leo los versículos, así es la manera correcta de enseñar la Biblia. Línea sobre línea. Renglón tras renglón. Mandamiento tras mandamiento. Un poquito de allí, otro poquito de allá. ¿Para qué? Para complementar la idea. Y les dice, porque en lengua, ¿de qué? ¿En lengua de qué? Tartamudos. Y en extraña lengua hablará a este pueblo, está diciendo el profeta Isaías. En lengua de tartamudos y en extraña lengua le hablará a este pueblo el Eterno, a los cuales él dijo,
este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas, ¿qué hizo su pueblo? No quisieron oír. No le quisieron escuchar. La palabra lengua, ya la conocemos, ya la vimos. Es lenguaje. Pero hay una palabra en este texto que no sé si se ha estudiado, yo no he escuchado a alguien más decirlo, pero yo sí la he estudiado y lo he enseñado en otras ocasiones. Es la palabra tartamudos. Tartamudos. Yo creo que nos queda claro y sabemos cómo habla un tartamudo. Y no me quiero burlar, pero necesito hacerlo para poder entenderlo. Un tartamudo, por eso le llaman tartamudo, porque cuando quiere decir algo. ¿Ok? No es burla, es simplemente para que entendamos y sepan los niños que no me entienden que es un tartamudo. Alguien que tiene la dificultad en su lengua para hablar y batalla y tarda mucho para decir la palabra. Y a veces yo soy tartamudo porque no encuentro la palabra que decirles. ¿Ok? Pero la palabra lengua, ¿verdad? Y tenemos aquí tartamudo. Ya la lengua la conocemos. La palabra tartamudo es laeg. Viene de la palabra hebrea. La raíz es la palabra hebrea 3932. ¿Pero qué significa laeg? Aquí lo tenemos. Y no es el portero de Italia. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir aquí? Bufón. ¿Qué es un bufón? ¿Alguien sabe qué es un bufón? ¿Se acuerdan de esos enanitos que luego salen en las películas que se usaban antes en las cortes para imitar a alguien más y hacen muchos movimientos y están haciéndole para burlarse de las otras personas? Ese es un bufón, ¿ok? Ahora, ¿qué más significa? También extranjero o tartamudo. ¿Pero de dónde viene esta palabra? Viene de la palabra hebrea 3932. ¿Cuál es la palabra hebrea? ¿Cuál es la raíz? Es la raíz primaria de ridiculizar. Poner en ridículo a alguien más. Por implicación, como imitando a un extranjero. Mis hijas me dicen luego que yo no haga mucho esto. Pero, pues por lógica, ya creo que lo traemos en las venas. Por ejemplo, ¿a quién estoy tratando de imitar? A un asiático, ¿no? Pero yo estoy hablando bien. No sé ni siquiera qué estoy diciendo. Estoy ridiculizando. Por implicación, como imitando a un extranjero. Hablar inintangiblemente, o sea, que no te entienden. Burlarse. Se está burlando. ¿Sí? Escarnecer, escarnio, reírse de la persona, tartamudo. De esta manera les iba a hablar el Eterno. Ahora, ¿quién ha estado en una iglesia donde pasa esto y realmente así es, así como lo dijo el Eterno? ¿Usted ha estado ahí? Para muchos esto es nuevo, porque nunca han estado en una iglesia donde pasa eso. ¿Sí, hermana? Bueno, no es correcto burlarse, ¿verdad? Reírse, pero usted está expresando algo que miró, que sucedió y que realmente estaba haciendo esto. Es exactamente lo que dice el Eterno como le iba a hablar a su pueblo. Así. Entonces, ¿no les parece que esa profecía se ha cumplido al pie de la letra como la dijo el Eterno? Ahora, yo tengo otra pregunta. Esta señal de hablarles de esa manera,
¿es una bendición o es por castigo? Entonces, ¿qué bendición le podemos decir? Todos estaban hablando en lenguas. No puede ser una bendición. Lo primero que tenemos que entender, y con todo respeto, no es bendición del Eterno. Esto fue en forma de que no quisieron oír su palabra, como Él la dijo. ¿Ok? Les voy a hablar en forma de tartamudo. ¿Y qué cree que ha sucedido? Que hoy en día mucha gente cree que esa es la más grande bendición, pero no porque lo han leído, porque sus líderes se lo han hecho creer así, que esa es la más grande bendición. ¿Y sabe qué sucede? Me preocupa, porque a veces yo hablo tan rápido, y ahora estoy tratando de controlarme, pero yo hablaba muy rápido, y ni mi esposa me entendía. Es que no te entiendo. Estoy tratando de hablar más despacio, pero me ha costado mucho trabajo. Y creo que mi familia todos son así. Tengo un primo que no, hasta la fecha no le entendemos, y otro que solamente su mamá le entiende. Entonces, debemos de saber que el Eterno profetizó que le hablaría a su pueblo en lengua extraña como castigo. Debemos de entender algo importante. El Eterno utilizará otras lenguas, lo está diciendo la palabra, no como un premio a la excelencia, no como un premio al buen comportamiento, sino como un juicio. Y se lo voy a probar, se lo tengo que probar porque la Biblia lo tiene que decir. No es que porque yo lo diga usted lo tiene que creer. Mire, vamos a ver hasta dónde apareció. La puse hasta allá. Yo sabía que la había puesto, pero no supe dónde. No, es que la muevo, o sea, yo sé dónde van los pasajes, busco la diapositiva que voy a poner y luego la acomodo, pero esta vez no la acomodé. Pero ahí está, hombre, tarde, pero ahí está, la Torre de Babel. ¿Sí? Miren, o sea, ¿cuánto tiempo se llevaría esta gente? Y estaban empeñados en llegar y quedó inconclusa. Pero bueno, vamos a ver la profecía de Jeremías. Dice el Eterno en el capítulo 5, verso 14, por tanto, así ha dicho el Eterno, Dios de los ejércitos. Porque dijeron esta palabra, la palabra que estaban renegando antes del versículo 14. Por eso, porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra que yo te diga los va a quemar, les va a quemar. He aquí, yo traigo sobre ustedes, ¿qué dice el Eterno? Gente de lejos. Ahora, ya sabemos el contexto en el que está hablando Jeremías. ¿Va a traer gente de lejos para qué? ¿Para que les sirvan o para llevárselos como esclavos a Babilonia? Para llevárselos como esclavos. Yo traigo gente de lejos, oh casa de Israel, dice el Eterno, gente robusta, de esos grandotes así, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. ¿A dónde más está profetizado? Deuteronomio capítulo 28, hablando de las bendiciones y luego habla de las maldiciones. Las bendiciones aquí ya terminaron y aquí ya está hablando de las maldiciones. Vamos a ver si es la más grande bendición hablar en lenguas y que te hablen en lenguas. Vamos a ver si es cierto que un predicador aquí esté, ¿verdad?, predicando y de pronto usted no le entiende y empiece. Y ya la gente se emocionó y ¡qué bendición! Pues vamos a ver si es bendición. Por cuanto no serviste, ¿a quién? Al Eterno, con tu Dios. ¿Con qué? Con alegría y gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas que te bendijo. Quiero que entienda, servir al Eterno no nada más es vengo y ya como sea, no. O venme con alegría o también tiene sus problemas. Por cuanto no serviste al Eterno, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, ok, por toda la abundancia de las cosas que te di, ¿qué va a pasar? Servirás, por tanto, ¿a quién? A tus enemigos que enviaré el Eterno contra ti. Lo está diciendo Moisés. Los vas a servir con hambre. Allí no va a haber comida, no va a haber abundancia. Con sed y con desnudez. O sea, con falta de ropa, falta de comida, falta de agua. Y con falta de todas las cosas, y Él, o sea, el Eterno,
y el enemigo también, pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Eso va a hacerte el enemigo, pero porque el Eterno lo permite. Verso 49. El Eterno traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Vamos entonces a conectarlo. Isaías está diciendo lo que ya dijo Moisés, ¿correcto? ¿Sí o no? Ahora, a usted, a esto que está aquí en la pantalla, ¿le puede llamar bendición? ¿Quién de ustedes puede decir, oh sí, eso es una bendición? Bendición es que nos haya advertido, pero que ocurra no es ninguna bendición, hermanos. Bueno, entonces, que el Eterno envíe a alguien que te hable de una manera que tú no entiendas, que te oprima, que te quite lo que tienes, que te haga trabajar, que te ponga desde que amanece hasta que anochece a estar trabajando. Eso no es una bendición. No lo es. Vamos a un texto más para reafirmar lo de las lenguas. Zacarías 8:23, este es un texto profético, ¿verdad? Y muy interesante, pero está hablando de lenguas. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. En aquellos días, hablando de los tiempos del fin, acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua, de diferentes lenguajes, para que me entienda, ¿qué van a hacer? Tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con ustedes. ¿Por qué? Porque hemos oído que Dios está con ustedes. Tarde o temprano las demás naciones van a entender que hay un solo Elohim, que hay un solo Dios y que hay que ir a Él. Y por fin, ¿verdad? Tenemos que pasar otra vez donde ya lo vimos, pero eso es necesario porque aquí es donde empieza, desde aquí empiezan las personas a hablar de lenguas. Todo lo que ya les dijimos, hay muchos textos más en el mal llamado Antiguo Testamento. Pero yo se tenía que presentarles la evidencia de lo que el Eterno habló, de por qué les hablaría en lenguas. ¿Dónde empezaron los idiomas? ¿Dónde empezaron las lenguas? No empezaron en una iglesia, empezaron en Babilonia. Todo eso, si usted lo analiza, entonces traerlo a la iglesia como bendición, es como agarrar una canción de... pues ¿de quién? A ver, no, es que hasta ese ya se hizo cristiano, el Justin Bieber, o ¿cómo se llama? Hasta ese ya es cristiano, o sea, bueno, vamos a... de Vicente Fernández, hombre. Agarrar una canción de Vicente Fernández y nomás medio componerle la letra y cantarle aquí un corridazo al Eterno. ¿Sí? Eso es lo que se ha hecho. Nada más tomar la parte que quieren y traerla para acá y decir, esta es la bendición. Dice Hechos capítulo 2, verso 6, hecho este estruendo, ¿se acuerdan que hizo un gran ruido? Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar ¿en qué cosa? En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos, o sea, de la región de Galilea, todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es como si viniera un japonés, un alemán y un griego y entraran aquí y de pronto nos escucharan hablar en su propio idioma, viniera un ruido tremendo, se derramara el Espíritu Santo y nos oyeran hablar en su idioma que ellos entienden. Y dijeran, bueno, ¿que no son hispanos todos estos? ¿Cómo les oímos hablar? En la lengua que nosotros entendemos perfectamente. Bueno, ya vimos la definición hebrea de lengua. También ya hemos visto la definición griega, pero tengo que presentarla porque aquí hay dos palabras para lengua. La palabra que nos presentaron aquí como lengua en el capítulo 2, verso 8, es esta. La palabra griega 1258, dialectos, modo de discurso, un dialecto o una lengua. Yo creo que en dialecto lo entendemos. Por ejemplo, hay personas en México que hablan un dialecto, ¿ok? Y no es malo, es excelente. Es la manera de comunicarse de los antiguos en México.
pero hoy en día se ha perdido y hasta parece que lo quieren eliminar. Pero las personas de pronto uno las oye hablar y están hablando, hay zapoteco, mixteco, ay, que hay una persona. Usted habla una lengua. ¿Qué lenguaje, qué lengua es? ¿Qué dialecto es? Otomí. Otomí, hay otomí, mixteco, zapoteco, diferentes lenguas ancestras en México, nada más en México. ¿Ok? Bueno, de pronto piense que yo empezara por obra del Espíritu Santo a hablar en otomí. Y ¿sabe que ustedes iban a quedar así? ¿Qué está diciendo este loco? La única que entendería sería nuestra hermana que está allá atrás. Ella entendería el mensaje a la perfección y diría, indudablemente Dios me habló porque ese hombre no habla otomí. Es Dios hablando a mi vida. Pero si nada más me escucha decir kikirikiki, ¿verdad? Pues va a decir, está loco ese hombre. No es lo que va a pensar. Y usted también. Entonces, este tema es delicado y tenemos que decir estas frases porque necesitamos entenderlo. Por eso dije que es delicado. Pero necesitamos entenderlo, no burlarnos, entenderlo. ¿Ok? Bueno. Hay otra palabra que encontramos en el pasaje. ¿Cómo pues les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido? Y nos dice, empieza a mencionar lenguajes que han mencionado los de Galacia, Capadocia, Bitinia, empieza a mencionarlos todos. En el versículo 11 dice, no, aquí estaba también, aquí estaba. Todos los lenguajes que ya mencionó, también cretenses, árabes, que dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. Aquí es la otra palabra. La una es la dialecto y aquí está otra, lenguas. ¿Qué les oímos hablar? Las maravillas de Dios. ¿Cuál es la palabra lenguas? Y esta quiero que la marque, hasta sáquele una fotografía si quiere. Aquí está. La palabra lenguas que aparece ahí es glosa, lengua. Por implicación, estaban hablando un lenguaje, estaban hablando un idioma, específicamente uno que se adquiere no de manera natural. Por ejemplo, de manera natural, hermana Patti, ¿qué escucharon a Mayrani, Kaylee hablar? De manera natural, ¿cuál fue el lenguaje que empezaron a aprender? Español. Bueno, después tuvieron que aprender uno, no naturalmente, en la escuela. Para comunicarse con los amigos, con los maestros, tuvieron que aprender el segundo idioma, que es el inglés, pero ese no es el natural. Ahora ya es natural para ellos y para sus hijos que van a tener, ya va a ser el natural, porque ya no hablan casi español. Pero la primera lengua que aprendieron fue español, esa es la natural. La otra es uno adquirido no naturalmente. Ahora, Pedro y los demás apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otros idiomas, ¿fue de manera natural o fue algo de no naturalmente adquirido? Fue uno de lo mismo que sucedió en Babilonia, solo que esta vez era para comunicar un mensaje del Eterno. Empezaron a hablar un idioma que no entendían, ahora ya eran bilingües. Aquellos se quedaron nada más con uno en Babilonia. Estos son bilingües, hablan su idioma hebreo, pero hablan también otro, para que los entiendan los que vienen de las otras naciones, que viven en otros lugares. También son hebreos, pero viven en otra nación. Por ejemplo, aquí tenemos la idea de empezar ya era esta semana, Damaris, empezar a traducir para que nos entiendan los que ya tienen el lenguaje inglés como su lengua primaria. Necesitamos hacerlo. Bueno, entonces, un lenguaje adquirido no naturalmente. ¿Cuál es la palabra que tenemos aquí? Glosa. Glosa. Es la palabra lenguas. De donde viene la palabra glosario. ¿Pero qué es esta glosa? Hay glosas, y si usted mira su Biblia, una glosa del griego koine, glosa, que significa lengua, refiriéndose a la lengua natural que tenemos para mover, pero también lenguaje. Una glosa es una nota escrita en los márgenes o entre las líneas de un libro.
en la cual se explica el significado del texto en su idioma original. La Biblia tiene muchas glosas. Por ejemplo, cada vez que usted encuentra día de reposo, le ponen un asterisco y le dicen más abajo, aquí debería de decir sábado. Eso es una glosa. Hay muchas, muchas. Por ejemplo, y le dijo rabí, que traducido, y le ponen entre corchetes, es maestro. Entonces, eso es una glosa. Y dice, a veces, en otro idioma, por tanto las glosas pueden ser simples notas al margen de algunas palabras que un lector puede encontrar oscuras o difíciles. Pueden ser también traducciones completas del texto original y referencias a párrafos similares. Los números que le ponen ahí abajo son glosas en la Biblia. Esos son glosas. ¿Por qué les saqué esto de la enciclopedia? Porque a veces, bueno, glosa, ¿pero qué es? Es un conjunto de glosas, es un glosario. Y si usted va a su Biblia, al final de su Biblia, aparecen unas hojas que dice glosario. A ver, no sé si alguien lo tenga en su Biblia. Me gustaría que vaya por allá, a ver si alguien lo encuentra. Y me gustaría que me dijera qué es ese glosario. A ver, ese glosario que aparece ahí, ¿qué significa? ¿Qué tiene? Cuando dice glosario, ¿qué es? Tiene que estar al final. El mío no tiene, fíjese, pero yo sé que muchas Biblias sí lo tienen. El mío no tiene. Muchas Biblias sí lo tienen. Dice glosario. Al final de sus Biblias tiene que estar ahí entre los que son las pesas, medidas. Alguna Biblia lo tienen que tener. Nada. Bueno, un conjunto de glosas es un glosario. Si bien glosario también significa una colección de términos especializados y sus significados. Una colección de glosas medievales preparada por los llamados glosadores con comentarios de textos legales es denominada aparatus. La compilación de glosas en glosarios fue el comienzo de la lexicografía. Y los glosarios así producidos fueron los primeros diccionarios. Un glosario es, por ejemplo, mire, el glosario al final de la Biblia dice Homer, y te da la explicación, medida del grano que equivale a tanto. Dracma, moneda antigua que se usaba, y ya, te va definiendo. Entonces, ya me entendió qué es glosario. Ahora, ellos hablaron glosa, en glosa. ¿Qué estaban hablando? Dándole la verdadera interpretación a las palabras. Eso estaban hablando y los demás lo estaban entendiendo en el lenguaje que ellos tenían. Ahora, vamos a ir al versículo 45 del capítulo 10 para ver a otros que hablaron en lenguas, pero hablaron en glosas. Y dice así: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué supieron que se derramó el don del Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas y que magnificaban al Eterno. Aquí ya no son las lenguas extranjeras de maldición. Esas son las que traería gente para que le hablara a su pueblo. Pero aquí el pueblo está hablando en lenguas y ¿qué hacen? Están magnificando a Dios. Pero la pregunta es, ¿los demás entendían? ¿O se quedaban? Pues yo no sé qué estará diciendo. Pero, ¿qué los escuchaban decir? Magnificaban, glorificaban al Eterno. ¿Cómo sabían que estaban glorificando al Eterno? Algo que ellos también entendieron, ¿correcto? Bueno, vamos a ir a otro. Entonces, la palabra que aparece aquí como lenguas es la misma del capítulo 2, verso 11. Glosa. Hay otro grupo de creyentes que también hablaron en glosa. Hechos 19:4. Pablo llegó a una región y dice el versículo 1.
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, llega a la ciudad de Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, ¿verdad? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. O sea, que vendría después de Juan. Esto es, en Yeshua el Mesías. Cuando oyeron esto, que deberían de bautizarse como en Yeshua el Mesías, fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora Pablo, ¿hablaba diferentes idiomas? ¿Verdad? Sí, hermana. Pablo hablaba diferentes idiomas. Por eso entendía lo que estuvieran hablando en la lengua que estaban hablando, lo entendía. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban profetizando. Pablo entendió perfectamente porque él hablaba diferentes idiomas. Acuérdense que no nada más era hebreo, también era romano. Y se anduvo predicando en las regiones griegas, por lógica sabía griego también. Además era un rabino del Sanedrín que necesitaban hablar diferentes idiomas. Eso es bien importante entenderlo. Entonces hablaban en lenguas y profetizaban. Estaban profetizando, no nada más haciéndole sonido sin sentido. Entonces la misma palabra glosa en griego es la que aparece aquí, como lenguas. Y eso nos indica que estas personas estaban hablando un dialecto, estaban hablando un idioma, un lenguaje que no era natural de ellos, adquirido no naturalmente. ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, cuando están cantando los hermanos a veces, están cantando y a veces cantan en hebreo, cantos en hebreo. Están cantando en una lengua adquirida no naturalmente, pero están glorificando al Eterno. Ahora, hay algo que Pablo dice, no quiero que ignoren. ¿Quién me dice qué es lo que Pablo no quería que ignorara el pueblo del Eterno? Que parece que no le pusimos atención y es lo que más se ha ignorado. Porque él dijo, no quiero que lo ignoren. Pero si no lo sabemos, lo hemos ignorado. No les voy a decir cuántas veces me digan que aparece porque van a empezar a adivinar 4, 5, 6, 7. Ahorita se va a enterar. No quiero que ignoren. Y estos pasajes se encuentran aquí, mire. Vaya anotando y me dice cuántas veces aparecen. No, Romanos 1:4. No quería que los romanos ignoraran que muchas veces había querido ir a verlos, pero no pudo, no podía, había sido estorbado. Es una vez que aparece. No quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado por el Satán. ¿Qué más no quería que ignoraran? Romanos 11:25. Hay dos veces que dice, no quiero que ignoren. Dos cosas. Una, que había querido ir a Roma y no podía. Hay una congregación que ya voy, les digo, voy a ir, ya, para luego voy, ya desde antes de diciembre estoy que voy. También he sido estorbado por una otra razón. Algo más que Pablo no quería que ignoraran. Pablo no quería que ignoráramos el misterio de haber sido injertados en el buen olivo, para que no nos jactáramos. Y eso es lo que ha pasado. Hoy, Israel queda por los suelos, y los que han sido injertados, ¿verdad? Como ignoran esto, se han vanagloriado. Otro pasaje es, y llevamos dos, el que se encuentra en Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esa es otra cosa que él no quería que ignoraran. Otra, acerca de los que duermen. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes, de los que ya murieron, o sea, de los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcan como los otros. Y dicen muchas versiones, como los gentiles que no tienen esperanza. Me pasé uno que está en Primera de Corintios porque es el que voy a regresar ahorita. Capítulo 12, verso 1. Llevamos 4. Pedro también dice que no ignoréis que la tardanza del Señor es porque quiere que la gente se arrepienta.
Esas serían 5. Y esta sería la número 6. 6 veces dice la Escritura, no quiero que ignoren. No quiero que ignoren. No ignoren esto. ¿Y qué pasó? Se ha ignorado. Esta sobre todo. Primera de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, y habla con hermanos, que ignoréis, ¿qué cosa? Acerca de las lenguas. Perdón, hermana, ¿qué dijo ahí? No es nomás las lenguas. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí viene el problema. Cuando nada más nos hablan de las lenguas, me están dejando en ignorancia de los otros dones. Bueno, yo sé que usted sabe. Usted sí sabe. Pero no le voy a decir tampoco cuántos. Pero ¿qué otro don le ha pedido usted al Eterno aparte del de lenguas? Y si no, mire, tantos años en la iglesia, y no la quiero avergonzar, ¿verdad? Es simplemente una realidad. No nos enseñan acerca de eso. Le preguntamos al otro hermano que está atrás de usted. Hermano, usted que está agarrando ahí, que metió la mano en la... ¿Qué otro don usted le ha pedido al Eterno? Tampoco, mire. Ok, vamos para allá atrás, vamos con el que estaba dirigiendo. Y no vamos a decir su nombre. ¿Qué otro don le ha pedido al Eterno, hermano? Aparte del de lenguas, porque ese se le dijeron que lo pidiera. Mire, no lo vieron, ¿verdad? Movió su cabecita como los de acá enfrente. Entonces, ¿no hay una gran ignorancia a veces leerle acerca de esto? Dígame lo que tengo. Hermanos, en la iglesia cristiana enfatizan mucho el don de lenguas. De hecho, a mí en esa iglesia me ignoraban un poco, y yo digo que no poco, sino mucho, porque yo nunca hablé lenguas, hermano. Yo nunca he Híjole. hablado en lenguas, que yo sepa, no. No, pues si usted no sabe, yo menos. Ellos decían que yo no tenía el Espíritu Santo. Y me hacen sentir. Ok, ve dónde lleva esto. ¿Y por qué tengo que decirlo? Porque cuando usted no habla en lenguas, se le dicen en las congregaciones, usted no tiene el Espíritu Santo. O sea, usted es un cristianito que no sirve para nada prácticamente. Que nomás va a sentarse. Y a mí me preocupa porque no se está hablando de los dones, no nada más de lenguas, dones. Dones habla plural. Tiene que haber más que lenguas. Dones espirituales. Y luego dice esto. Saben que cuando... ¿Qué significa eran? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted era mojado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy implicando cuando era mojado? Que ya no lo es. Cuando Pablo dice, cuando eran gentiles, ahora él te considera parte del pueblo del Eterno. Ya no un pagano. Cuando eran gentiles, se les extraviaba llevándolos como se les llevaba. No se les llevaba a los ídolos mudos. Hay por lo menos dos cosas de mucha importancia en este pasaje que no puedo solo leerlo y pasar de largo. Uno son dones espirituales. No es un don, una sola cosa, dones. Nos habla de más. Dos, cuando eran gentiles, prácticamente ya explicamos los dos. ¿Ok? Entonces, espero nunca se les olvide esto. Usted tiene que saber de los dones espirituales y era gentil. Ahora, cuando eran gentiles, se les extraviaba, se les enseñaba una mentira. De esa manera los hacían errar, los hacían extraviarse del Dios eterno y verdadero. ¿A dónde los llevaban? A otra enseñanza que no era la del Eterno. ¿Ok? Llegué hasta aquí donde Pablo empieza a hablar de los dones. Y donde va a hablar de las lenguas. Pero nada más voy a ver los pasajes importantes porque ya me está tomando tiempo. Y lo que no quiero que se olvide es que hay dones, no uno solo, dones. Verso 4, de aquí mismo, nos vamos a centrar ya en Hechos, en 1 de Corintios, capítulo 12. Ahora bien,
hay diversidad de ¿qué? No nomás uno, hermana Rosita. No nomás uno, hermanos. Ustedes que nomás han pedido uno. No, nada más hay uno. Hay diversidad de dones. Hermana Rosa, la otra Rosa. Rosa, pues no sé si usted es Rodríguez también. No, hombre, pues ni para decir Rosa Rodríguez y Rosa Rodríguez. Bueno, la hermana Rosalinda es la mamá de Besaleel y la hermana Rosa Rodríguez es nuestra hermana Rosa. Para que de aquí en adelante usted no nomás pida una cosa, mija. Hay más que pedir. Pídale al Eterno, dame, yo quiero de eso. Pero hay diversidad de dones. Los demás también, todos los demás, ya lo sabemos. No nomás hay uno, diversidad de dones. Pero el Espíritu, ese sí es uno, es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo, Él sí es uno. Hay diversidad de operaciones, o sea, maneras como obra el Espíritu Santo. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿es quién? El mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Ok, ¿para provecho de quién? ¿De la persona o de la congregación? A ver. Ah, entonces, que tú tengas un don, no es para que te pases aquí. Aquí no hay otro como yo. Tranquilo. Bájale mejor, bájate de las nubes y asiéntate porque es para provecho de los demás, no tuyo propio. Es para provecho y nos vamos a ir entonces, Pablo nos va a poner unos ejemplos del cuerpo humano. Algo que cualquiera podría entenderlo. Y dice así en el versículo 8. Porque a véanme acá y voy a empezar a mencionar, porque a le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Quién ha pedido el don de ciencia? Ahora, empieces a cortar una mano. Ya, bueno, yo soy un cuerpo bien bonito, quítese una mano. Porque nadie me ha pedido el don de ciencia. ¿Quién ha pedido el don de sabiduría? Ah, ya, hay dos, ya. Bueno, no se corte la otra mano. Quédese con una. ¿Ok? A otro, fe, por el mismo Espíritu. ¿Quién ha pedido el don de fe? Ok. Usted no se quite la otra mano, los demás, quítense la otra mano. A otro, dones de sanidades. Ese a lo mejor sí lo han pedido varios, ¿verdad? Los que no lo han pedido, pero si usted, dígale al Eterno, dame la bendición de que cuando yo ore para una persona se sane. Pídale al Eterno eso. Es otro de los dones. Pero ¿quién lo hace? El mismo Espíritu. ¿Ok? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo no, es la otra parte no la puse. Vamos a ver. Una palabra que viene a continuación. A otro, mire, ya, uno, fe, sabiduría, dones de sanidades. A otro, allá, otro. Otra cosa, ¿por qué pedir, hermano? ¿Sí? El hacer milagros. Yo creo que ese todos lo quieren, o lo queremos. El hacer milagros. A otro, profecía. ¿Quién le ha pedido al Eterno el don de profetizar? No es nada fácil, ¿verdad, hermana Rosa? Si no lo ha pedido, ahora córtese un pie. Va quedando bien bonito el cuerpo, ¿verdad que sí? Todo lo que usted no le ha pedido al Eterno, como lo está comparando con el cuerpo humano, mire, vamos quitándole a nuestro cuerpo bien bonito algo más que nos sirve. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. Quien no haya pedido discernimiento de espíritus, ahora quítese el hígado. ¿Sí? A otro, diversos géneros de lenguas. Es lo que más se ha pedido en las iglesias. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuál es la palabra que nos interesa aquí? Diversos géneros de lenguas. No los contamos. Pablo dijo que no quiere que ignore acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos dones hay?
Mire, si ya empezamos a adivinar, es que lo hemos ignorado. A propósito, no les dije que lo contaran. Es verdad que estamos bien ignorantes entonces respecto a este tema. No es malo reconocerlo. No lo conocía. Y podemos llevar mucho tiempo en una iglesia y ser predicador. Pero no es malo decir, no lo conocía. Lo he leído, pero no lo conocía. He sabido un poco, pero no lo conocía. ¿Quiere contarlos? Para que ya sepan por lo menos. No, ya mejor luego los cuenta. Ya sabe dónde están. Por si no me voy a tardar más. A la otra va a ser milagros, ¿verdad? Ahora vamos a verla en esta palabra géneros de lenguas. Y les dije que se acordaran, les dije que hasta le tomaron una foto. ¿Cuál palabra era la palabra griega? Aquí está. Es la misma. Diversos géneros de lenguas, diversos lenguajes, diversos idiomas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pida poder hablar diversos idiomas. ¿Es malo? No. Hay hasta Duolingo. Úselo. Pero pídele al Eterno que le ayude a hacer las cosas. Entonces, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de qué? De esas mismas lenguas, de los mismos ¿qué? Idiomas. Tal vez luego lo vamos a entender mejor con otras traducciones que nos dicen claramente. Biblia en lenguaje sencillo. Algunos reciben el poder de hacer, ¿qué cosa? Milagros. Otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios, profetizar. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos por el Espíritu Santo. Y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas ¿qué? Desconocidos. ¿Qué es el don de lenguas entonces? Hablar idiomas que no los hemos adquirido naturalmente. Otra versión, para que no digan que nada más es una. ¿A quién? O sea, a alguien el don de hacer milagros. ¿A quién? El don de profecía. ¿A quién? Discreción o discernimiento de espíritus. ¿A quién? Don de hablar varios idiomas. ¿A quién? El de interpretar las palabras o razonamientos. Después de entender de qué se trata en realidad el don de lenguas, Pablo hace una analogía del cuerpo. Va a compararnos con el cuerpo. Por eso le dije, córtese una mano, córtese la otra, córtese el pie, córtese el otro pie, y va quedando el cuerpo bien bonito. Y nos dice, 12:12, porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Uno. Pero tiene muchos miembros, ojos, orejas, boca, dientes, etc. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también en Cristo o en el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean no judíos, sean esclavos o hayan sido personas libres. A todos se nos vio a beber ¿de qué cosa? De un mismo espíritu. Esto no tiene necesidad de que lo interprete. Versículo 14. Dice así, además, el cuerpo no es un solo miembro, no es una sola mano, no es un solo pie, no es solo cabeza, sino que muchos miembros, tenemos diferentes. Pero si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso ya no será del cuerpo. A ver, que la mano izquierda diga, bueno, yo no soy de este cuerpo, por eso ya no va a ser de mi cuerpo. Sigue siendo de aquí, quiera o no quiera, le guste o no le guste. Si dijera la oreja, porque yo no soy ojo, entonces yo no voy a ser del cuerpo. Por eso, ¿no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, ¿verdad que le faltaría algo al cuerpo si no tiene oídos, si no tiene ojos, si no tiene pies? Está incompleto. Aquí es donde veo necesario preguntar, si Pablo está comparando a la iglesia, a la congregación, con el cuerpo humano, si el cuerpo si el cuerpo del Mesías es solamente lenguas, porque es lo único que le enseñan a hablar, ¿le parece un cuerpo normal? ¿O le parece que ese cuerpo es un cuerpo anormal? Ustedes, pues,
son el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Parece que el cuerpo de Cristo solamente tiene lengua. Es lo único que se le ha enseñado al cuerpo del Mesías. Bueno, y profecía. A todos quieren que hablen en lenguas. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. A unos puso Dios en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de ¿qué? De lenguas. Los que tienen el don de lenguas. Ahora le va a hacer unas preguntas a la congregación. A ver, vamos para acá. Y usted me ayuda. ¿Son todos apóstoles en una congregación? ¿Cuál es la respuesta? Lógica. Lógica. A ver, ¿son todos predicadores aquí? No. Es el mismo versículo. Pero yo ya las puse así para que vayamos captando. ¿Son todos profetas? ¿Cuál es la respuesta lógica? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Sería buenísimo, ¿verdad? Pero no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Cuál sigue siendo la respuesta? No. A ver, ¿hablan todos en lenguas? Pues aquí parece como que ya surgió un cambio porque en la iglesia es, sí, todos deben de hablar en lenguas. Y la respuesta lógica tiene que ser la misma de todas las anteriores y la misma de la que sigue. ¿Interpretan todos? ¿Interpretan qué? Las lenguas. Aquí sería bueno que todos me interpretaran lo que estoy diciendo para que pudiéramos tener varios intérpretes y estuvieran aquí con el hermano José, hablando en inglés y coreano y de todos idiomas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? Sí. Pues no. Eso es lo que nos han hecho creer o nos quieren hacer creer, que todos deben de tener el don de lenguas. Todos. Pero ¿dónde quedan los demás dones? Nos quedamos entonces con pura lengua. Entonces, el énfasis en la mayoría de congregaciones es lenguas. Y voy a aclararlo, no es malo, ni es antibíblico, ni es una herejía. Usted puede hablar en lenguas, pero ¿qué pasa con los otros dones del Espíritu Santo? ¿Dónde quedan? ¿Qué pasa si todo el cuerpo solamente es cabeza y no tiene las demás partes del cuerpo? Algo no está bien. Lo mismo no está bien que nada más pidamos el don de lenguas y los demás dones los ignoremos. Procurad, pues. ¿Qué cosa dice? O sea que hay unos mejores que otros, ¿verdad que sí? Pero yo les muestro un camino aún más excelente. O sea que hay algo mejor todavía que hablar en lenguas, porque nunca me dijeron eso en la iglesia. Si es un camino más excelente, es mejor que el hablar en lenguas. ¿Cuál es ese camino más excelente? ¿Cuál es? Y nos dice, como él escribió una carta, no escribió por capítulos y versículos, nos dice, si yo hablase lenguas, ¿qué cosa? Humanas. ¿Cuáles son las lenguas humanas? Inglés, alemán, francés, espartano, no es eso, ya está en una lengua muerta, ¿verdad? Coreano, español, y viene otra, aquí es donde se pescan, esa es la buena, sabía que algo tenía, y angélicas. Pero si no tengo amor, es como un metal que yo le esté pegando. ¿Qué ritmo llevo? Los que saben música, nada. Es algo incomprensible. Ahora cuando empieza, ¿verdad? El guitarrista, pues ya ese se entiende lo que está tocando, ¿verdad? Uno entiende más o menos las notas, sabe que está queriendo decir lo mismo que dice el canto, pero aquí con que yo no puedo hacerlo. ¿Cierto o no es cierto? Uno lo empieza a entender, pero ¿qué pasa entonces si tengo muchas lenguas, pero no amo a mi prójimo? Eres un metal que nada más hace ruido a lo loco. Eso eres nada más.
¿Y qué más nos...? Bueno, aquí dice lenguas angélicas. Pero una vez más, la palabra que aparece es glosa. Es la misma palabra. Pero ¿qué explicación tenemos para las lenguas angélicas? A ver, ¿qué es? Y con esto voy a terminar. Luego seguiremos, para que venga. ¿Cómo le hablaron los ángeles a las personas? ¿Perdón, hermana? En el idioma de los ángeles. Bueno, si hay lenguaje angelical, ¿cómo es que lo entiende el humano? A ver, Rosa, usted no ha estado mucho tiempo en la iglesia, hija. Es una pregunta lógica. Si me habla un ángel y habla en lenguaje angélico, ¿cómo le voy a entender? Pero si le entiendes como todos los que vemos en la Biblia que le entendieron. A ver, vamos a definir las lenguas angélicas, ¿les parece? Todo el capítulo 3 habla del amor. Todo, todo. Así que no me voy a meter con eso. Pero dice por aquí, mire, para que veamos qué quiso decir Pablo. Ya el capítulo 13 no lo enseño. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Palabra de Dios para todos. Dice lo mismo. Si yo puedo hablar varios idiomas humanos e incluso el idioma de los ángeles, es lo que está diciendo. Otra vez pregunto, ¿qué idioma hablaron los ángeles? Vamos a la Biblia. ¿Les parece que empecemos con Abraham? Solo 3 pasajes. Solo 3. Deme ese tiempo. Génesis 22, 21. Entonces el ángel del Eterno le dio voces desde el cielo. Mire, y dijo, Abraham, Abraham. Y él siguió caminando. Abraham siguió caminando porque no entendió de qué se trataba. ¿Perdón? Abraham, ¿qué dijo? Y él respondió. ¿Cómo? A ver, Pati, ¿cómo es que Abraham le contesta si le está hablando un ángel? A lo mejor, entonces hay una historia que dicen que Abraham es angelical. A lo mejor era angelical, por eso entendía el lenguaje de los ángeles. Pero vamos a ver a todo el pueblo. Miren, en el capítulo 2 de Jueces, el ángel los reprende. Cuando el ángel del Eterno habló estas palabras a todos, no a un solo hombre, a los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y lloró. ¿Por qué lloraron cuando los regañó el ángel? Porque le entendieron, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver a uno que tiene una visión allá de lo alto. Dice Isaías capítulo 6, verso 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas, las faldas del trono, llenaban el templo. Por encima de él, de ese templo, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, los serafines, ¿cuántas alas tienen? 6. ¿Y los querubines? Se los voy a dejar de tarea. Se los voy a dejar de tarea. Está en el mismo, lo puede encontrar en Ezequiel o en Ezequiel sobre todo. ¿Ok? Y el uno al otro, ¿verdad? De los serafines, el uno al otro daban voces, se hablaban. Este es lenguaje de ángeles, ¿correcto? Se hablaban diciendo, ¿qué decían? Santo, 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 el Eterno de los ejércitos. Toda la tierra está llena de ¿qué? ¿Quiénes están hablando aquí, hermana Patti? Los serafines. Lenguaje de angelical, de ángeles. Y más arriba de ángeles todavía. ¿Y lo está entendiendo el profeta? Entonces, que Pablo mencione lenguaje angelical no significa que es algo que nadie entiende. La mamá del Mesías le entendió al ángel cuando le llevó el mensaje. José le entendió al ángel cuando le llevó el mensaje. Y ahí voy a parar, porque dije que nada más eran 2, eran 3.
pasajes. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo entendió Isaías? ¿Cómo entendió Abraham? ¿Cómo entendió el pueblo? ¿Cómo entendieron todos ellos? Porque les hablaban en el idioma que ellos entendían. Los ángeles pueden hablar tu idioma. Si un ángel viene del Eterno y te trae un mensaje, te va a hablar en tu idioma que tú entiendes. No te va a decir, como dijo la hermana, que hacía la otra hermana ya. Ya no lo quiero repetir. Si un ángel viene, hermana Rosalinda, y le habla, ¿en qué idioma le va a hablar? ¿Y qué idioma entiende usted? Entonces un ángel, en términos sencillos, si viene del Eterno, le va a hablar en español. Ahora, si usted fuera, ¿verdad?, nacida aquí, que entiende perfectamente el inglés más que el español, ¿en qué idioma le hablaría? O en Spanglish. También. Y pucha la puerta cuando salgas. Ya nos vamos a entrar de lleno en el capítulo 14. Es donde habla de los desórdenes que se han cometido. Hasta aquí ya vimos lo que son las lenguas. Ya vimos de qué se trata. Ahora, para no cometer los errores que se han estado cometiendo, vamos a ver todo el capítulo 14. No ahorita, no se me espante. No ahorita. Próxima clase. Pero no nada más pida, por favor, el don de lenguas. Pida todos los otros dones que están ahí. Porque si no, somos un cuerpo deforme. Una iglesia que le está faltando todo lo demás. Y si usted quiere estar en una iglesia donde le falte todo y nada más sea lengua, pues lo felicito, pero este no es el lugar. Padre eterno, no es algo que no esté escrito lo que acabamos de ver. Es algo que está en la palabra y no me burlo. No quiero estarme riendo, ni quiero estarme burlando de a los que les han enseñado lo contrario. Sin embargo, es necesario decirlo como se debe de decir para que podamos entender que nos han enseñado erradamente a los que nos enseñaron esto y no nos dijeron la verdad bíblica. Padre, pero usa esta palabra para que muchas personas puedan entender lo que es tu palabra y se acerquen a ti y ya no sean llevados a ídolos o a dioses extraños fuera de ti, eterno Elohim. Que ya no sigamos ignorando eso, que ya no ignoremos acerca de los dones espirituales. Y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Te damos gracias en el nombre del Mesías Yeshua. Bendice a este pueblo, sánale, confórtanos, Señor, ayúdanos hasta el día de la venida del Mesías, porque los días son difíciles y cada día se están poniendo peor las cosas. Padre, hoy estamos aguantando un poco de calor, pero podría ser que sean días más difíciles que tengamos que soportar. Por eso te pido que seamos tenidos por dignos esta congregación de ser guardados del día de la prueba que ha de venir y de estar en pie cuando venga el Mesías Yeshua. Amén, eterno Dios. Amén.